Muy buen día para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Heraldo Psicoanalítico, en esta ocasión con la segunda parte sobre los videos respecto a las asociaciones y sociedades psicoanalíticas. En esta ocasión vamos a focalizar el escenario francés, retomando algunos de los pasajes más importantes sobre la constitución de estos grupos. Ya veíamos en el video inmediato anterior, la primera parte de las asociaciones y sociedades psicoanalíticas, cómo Freud de alguna manera fue ese garante, ese fundador, ese partícipe, pero también esa figura controversial para algunos de sus seguidores más cercanos. Empezamos con la Sociedad Psicológica de los Miércoles, que fue abolida para dar paso a la Asociación Psicoanalítica Vienesa, quien después de 3 años más o menos de haber sido instaurada, también sería disuelta para fundar la Asociación Psicoanalítica Internacional, la cual primero empezó reuniendo, poniendo en común los intereses de las diferentes sociedades locales psicoanalíticas, hasta que poco a poco se volvió un escenario de normalización y, por supuesto, afianzamiento de los tratamientos psicoanalíticos. A la par, en 1912 se funda el Comité Secreto o la Sociedad del Anillo, que buscaba crear una pureza de la doctrina, de la teoría, de la técnica, pero poco tardó en revelar que eso que quería evitar era precisamente lo que la disolvería 15 años después. Mucho de lo que hizo que la internacional se volviera hostil hacia lo que consideraría transgresiones a la técnica psicoanalítica viene precisamente del seno francés. No es el único escenario, pero es quizá el más llamativo y vamos a intentar espejear el cómo, el por qué, el cuándo y el quién participó en ello. Mencionamos entonces por primera parte la Sociedad Psicoanalítica de París. Aquí tienen pues justamente el escudo que todavía mantienen vigente. Fue fundada el 4 de noviembre de 1926 por René Lafort, Marie Bonaparte, Rudolf Lowenstein, entre otros, quienes tuvieron la aprobación de Freud para que se instituyera el psicoanálisis de manera concreta en Francia. René Lafort fue uno de los psicoanalistas que tomó las riendas iniciales de la sociedad, pero Marie Bonaparte fue quien tuvo mayor participación activa y de pronto lo obnubiló, lo sustituyó y llegó, digamos, a tener una mayor cercanía con los devenires de esta sociedad. La Sociedad Psicoanalítica de París rápidamente se enfrentó a la cuestión que se debatía en ese momento sobre el reconocimiento de los psicoanalistas no médicos. Era un tema que todavía hoy podríamos escuchar, sobre todo en las sociedades más clásicas o asociaciones más clásicas, sobre si es viable formar psicoanalistas no médicos. Los franceses, por supuesto, tuvieron muchos peros al respecto y hoy seguimos escuchando esta tendencia o bien a desvalorizar todos aquellos aportes que no provienen de psicoanalistas médicos o médicas, o a banalizarlos, o a detrimentarlos, o bien a intentar enaltecerlos. Es curioso cómo esta discusión sigue teniendo vigencia, aun cuando se presente de manera más diluida, menos específica, más encubierta. Pero bueno, aquí nos situamos en la década de los 20.
casi el inicio de los 30, donde había pues justamente estas tensiones en París. La ocupación alemana desorganizó la sociedad y por lo tanto la práctica psicoanalítica desapareció casi por completo ya una vez entrados más los años de la década de los 30, ¿no? Justamente en los albores de la Segunda Guerra Mundial, y eran pocos los psicoanalistas que prevalecieron en Francia, en París sobre todo, y que pudieron hacer sus actividades con normalidad, ¿no? Por ejemplo, Lowenstein migró de Francia a Estados Unidos después de haber terminado el análisis con Lacan, que duró, si no mal recuerdo, poco más de 6 años y medio. Así que bueno, es en este entretiempo. Después de la guerra, después de este escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad Psicoanalítica de París, SPP, se reorganizó gradualmente, es decir, poco a poco nuevamente se fue consolidando. Y surge nuevamente el problema de la formación de los nuevos psicoanalistas. Y con este problema también el de la organización de un instituto de formación. O sea, si bien es cierto que se iban a formar psicoanalistas de la Sociedad Psicoanalítica de París, ¿quién lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Se iban a aceptar o no candidatos que fueran médicos o médicas o solamente se iban a limitar a profesionistas de la medicina? El Instituto de Psicoanálisis entonces se funda en 1953. Sin embargo, persistieron los debates y sobresalen las figuras de Daniel Lagache y Sasha Nach, quienes defendían opciones divergentes respecto a las candidaturas y la relación que se debía de mantener con la formación psicoanalítica en las universidades. Daniel Lagache era de los partidarios de que sí podían existir candidatos no médicos o médicas, y que por lo tanto se les debería abrir la puerta a psicólogos, a filósofos, mientras que Sasha Nach decía que lo importante era que prevaleciera el entendimiento médico, casi podríamos decir también que psiquiátrico, para el devenir de los psicoanalistas que quisieran ser formados en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de París. En este entretiempo, justamente les decía, destacó la figura de Marie Bonaparte, la princesa Marie, como traductora infatigable de la obra freudiana. Se dice que fue una de las primeras en llevar muchas de las ideas de Freud de primera mano a territorio francés. Fue alumna, discípula, admiradora, analizante y embajadora devota de Freud. Les decía en el video de la ocasión pasada, una de las figuras a las que se les ofreció uno de los anillos de el ya disuelto Comité Secreto. Marie Bonaparte fue una luchadora, podríamos decir, fehaciente, incansable, para impedir la integración a la IPA de la Sociedad Freudiana de París, ¿no? Que sería una de las instituciones o sociedades que confrontaban con la sociedad psicoanalítica. ¿Sale? Entonces, bueno, la SPP sigue vigente, continúa en activo y forma parte de la IPA, ¿no? Es reconocida por la internacional. ¿Qué es entonces la FPP? La SFP, perdón, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Es la sociedad que se funda justamente en 1953 por Daniel Lagache, donde se encuentra Lacan, Dolto, Didier Rancière, Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Serge Leclerc, los Manoni, tanto Maus como Octave y Mustafa Sufan, así como otros psicoanalistas de la tercera generación. Hay dificultad muchas veces para definir a qué generación pertenecieron los psicoanalistas.
Rudinesco, entre tanto, nos dice que la primera generación son los psicoanalistas que tuvieron contacto directo con Freud, la segunda generación son los que ya vinieron cuando Freud estaba a punto de su perecer, y la tercera generación fueron aquellos que pudieron conocer su obra más que a la persona. Pudieron conocer a Freud más bien a través de sus escritos y no tanto así a partir de su convivencia. Estos fundadores de la Sociedad Freudiana de Psicoanálisis, perdón, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, habían perdido su afiliación a la IPA. Y entonces iniciaron negociaciones para que fueran incorporados a la misma tras abandonar la Sociedad Psicoanalítica de París, ¿no? La anterior que acabamos de mencionar, que estaba comandada por Marie Bonaparte, por Sacha Nach, entre otros psicoanalistas, que eran, por supuesto, partidarios de las sesiones de 50 minutos, la técnica estándar de las frecuencias de sesiones para el tratamiento psicoanalítico de 3 a 4 ocasiones por semana, y que por supuesto no estaban en descomunión con la IPA. Los partícipes de la SFP, la Sociedad Francesa, evidentemente querían volver a la IPA, pero eran considerados transgresores de los aspectos técnicos. Vamos a ver que algo importante de Daniel Agach es que se convirtió rápidamente en un jefe, en un dirigente, en una influencia importante de una corriente favorable al análisis prófano, que, por supuesto, uno de sus grandes atributos o banderas es que permitió el acceso masivo de psicólogos a la profesión de psicoanalistas. O sea, que si hoy muchos psicólogos o psicólogas podemos formarnos en psicoanálisis, es gracias a que Daniel Lagach buscó de alguna manera en Francia abrir este campo. Diremos entonces, pero ¿cómo si nosotros a lo mejor estamos en una línea latinoamericana y Lagache pues es territorio francés? Sí, pero se importaron muchos de esos axiomas y valores a las instituciones latinoamericanas una vez que hubo nuevamente movimientos de transición institucional, asociacionista, grupalista, de aquellos y aquellas psicoanalistas que eran detractores, disidentes, excomulgados de los grupos o las asociaciones europeas. Entonces, bueno, Lagache es recordado precisamente por ser partidario de que no solamente médicos y médicas fueran formados como psicoanalistas. Tras varios años de discusiones e intercambios, el Comité Ejecutivo de la Asociación Psicoanalítica Internacional dijo, ok, sí les vamos a dar reconocimiento dentro de la institución, pero no van a estar dentro de sus filas ni Dolto ni Lacan, por dos razones. Porque Lacan transgredía severamente las reglas técnicas, recordarán esta innovación de las sesiones de duración variable, y a Dolto se le reprochaba su manera de practicar el psicoanálisis con niños. No era cercana al kleinismo, mucho menos al winnicottismo. Sabemos que no hay una escuela winnicottiana de psicoanálisis, pero bueno, vamos a emplear la alusión. Y entonces Dolto justamente un poco intentó modificar eso que en la internacional ya estaba empezándose a tomar con fuerza. Si de por sí el afianzamiento en la internacional había causado dificultad, no iban a permitir que una transgresora como Dolto viniera a modificar los pocos logros que se iban teniendo, ¿no? Y ese era el término que se ocupaba, y creo que todavía se sigue utilizando para quienes no acatan o acataban o acataron
o acaten las reglas técnicas del psicoanálisis en las diferentes poblaciones. Además, a Adulto también se le reprochaba que ella estuvo muy, muy cerca de René Lafort cuando fue superado, sustituido, opacado por Marie Bonaparte. Y entonces se decía que Dolto no había tenido una formación psicoanalítica lo suficientemente buena ni por su didacta ni por su analista. Y entonces, bueno, definitivamente no eran queridos, ni Lacan ni Dolto. A Lafort, a René Lafort, después se le criticaría mucho lo cercano que estuvo a cuestiones espiritistas y misticistas, como casi podríamos decir lo estuvo Jung en su momento, y bueno, eso evidentemente impactó en las figuras cercanas a él, entre ellas François Adulto. Y como ya hemos mencionado también en otros videos, hoy Adulto, si algo le podemos cuestionar, es su lacanismo y su cristianismo casi dogmático impreso en sus obras. Entonces, razones no le faltaban a la IPA para excluirlos, aunque pues definitivamente sí se iba viendo una segmentarización de pues quienes podían o no permanecer y pertenecer a la IPA. Siendo este el escenario entonces, en el 64 se disuelve la eh, Sociedad Francesa de Psicoanálisis, vivida como un desastre, tanto por los negociadores como por los alumnos. Y entonces, en ese momento, Lacan vio como muchos de sus mejores alumnos se iban junto a Daniel Lagache a formar la Asociación Psicoanalítica de Francia, que entonces sería recibida nuevamente por la IPA. Y la Asociación Psicoanalítica de Francia, cuyo logo ven ustedes en la parte inferior de la imagen, sigue también vigente. ¿Vale? Entonces, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis se disolvió para dar paso a la Asociación Psicoanalítica de Francia, como en su momento la Asociación Psicoanalítica Vienesa se disolvió para dar paso a la Asociación Psicoanalítica Internacional. ¿Vale? Vemos cómo de alguna manera la historia se repitió. Entre estos alumnos lacanianos que se fueron de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis a la Asociación Psicoanalítica de Francia, pues encontramos a muchos de los no lacanianos. Por ejemplo, Pontalí, Laplanche, que si bien es cierto, tuvieron una participación en la siguiente sociedad que vamos a ver, se sustrajeron de ella para, pues de alguna manera, no seguir el lacanismo ortodoxo. Cosas que tienen las historias del movimiento psicoanalítico. La Escuela Freudiana de París, la EFP, se funda entonces por Lacan el 21 de junio de 1964. Esta escuela sería entonces la matriz de todas las instituciones del lacanismo en el mundo. Parte curiosa de la historia es que se cree que Lacan formó la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, que formó la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y la Escuela Freudiana de París. Y no es cierto, él solamente fundó esta, la EFP. Si bien es cierto, estuvo relacionado con las otras dos, ya vimos que la primera la fundó René Lafort con Marie Bonaparte, la segunda la formó Daniel Lagache, donde sí se encontró con Lacan, pero una de sus grandes diferencias era precisamente la cuestión técnica. Eh,
Lagache seguía de alguna manera los institucionalismos freudianos, mientras que Lacan, pues era un revolucionario transgresor utilizando las nominaciones de la IPA. Ambos coincidían con la idea de aceptar a estos aspirantes a psicoanalistas no médicos o médicas, pero definitivamente divergían en la aspiración del psicoanálisis en esas manos. ¿Por qué? Porque Lagache creía que podía haber una participación del psicoanálisis en la psicología clínica y Lacan pensaba que el psicoanálisis iba a estar mejor en manos de lingüistas, de antropólogos y de filósofos. Lacan de alguna manera, aunque sí permitía esta participación de no médicos, de alguna forma también tenía mucho rechazo hacia psicólogos propiamente. Bueno, en los inicios de esta escuela freudiana de París formaron parte Serge Leclerc, François Perrier, Pierre Blagnier, Vladimir Granov, Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalí. ¿No? Estos dos, les decía, de alguna manera también de pronto se retiraron de la escuela para poder formar parte de movimientos no ortodoxos del lacanismo. Al adoptar la denominación escuela en el rótulo o en el título de su agrupación, Lacan va en contra de la jerarquización de la IPA, va en contraflujo y rinde un cierto homenaje a esta academia platónica para la transmisión del saber, es decir, la sucesión del banquete socrático. Lacan, de alguna manera, sucedió a Freud, así como Platón sucedió a Sócrates, al menos en la manera en que concebían la transmisión de los saberes y los conocimientos psicoanalíticos. Es el tiempo del seminario 11 y el seminario 12. No es casualidad que justamente en el seminario 11 de 1964, hablando sobre los conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan dedique el primer capítulo del seminario a la excomunión y en el seminario 12, que también fue para finales del 64, inicios del 65, hablara sobre los problemas cruciales para el psicoanálisis. Un poco, dirían hoy, tal vez en una expresión muy coloquial, tirando hate a todos aquellos psicoanalistas que de alguna manera no se circunscribían a sus ideas. Para el 64, pues Lacan ya tenía experiencia no solo psiquiátrica, sino también psicoanalítica, ya tenía recorridos al menos 10 seminarios y bueno, definitivamente ya era Lacan. Entre 1964, que se funda, y 1967, la Escuela Freudiana de París aplicó tres innovaciones importantes frente a la IPA. La anulación de la distinción entre el análisis didáctico y el análisis terapéutico, que justamente en la IPA era para aquellos candidatos que buscaban formarse y los que no. La anulación de las reglas de sesiones de duración física, que de por sí ya venía siendo un tema, ahora por supuesto estuvo mucho más implantado, y por supuesto la aceptación de miembros no psicoanalistas. Es decir, que en la Escuela Freudiana de París podían haber miembros que, aun cuando no fueran psicoanalistas, pudieran beneficiarse del intercambio de los psicoanalistas. Filósofos, escritores, psiquiatras. Poco a poco, la Escuela Freudiana de París, la EFP, se fue ampliando hasta que justamente en el 67 se ve afectada de gigantismo. Albergaba una cantidad de miembros que definitivamente ya no podía mantener, sostener, seguirles el paso
Y es entonces donde adviene una primera crisis institucional. ¿Por qué? Porque Lacan propone un nuevo modelo de formación de didactas y es el PASE. El PASE es esta idea de que no necesariamente tiene que haber una persona o un grupo de personas que determinen si estás preparado o preparada o no para ser psicoanalista. El PASE es básicamente que el propio candidato pueda compartir su experiencia de análisis y por lo tanto se autorice como psicoanalista. Evidentemente, esto llevó a los trámites administrativos que quería evitar y entonces se disuelve la idea lacaniana del pase porque si bien estaba pensada para socializarse con los iguales, empezó a utilizarse para con los superiores, con las vacas sagradas, como dirían tradicionalmente en algunas instituciones. La lógica del pase, pues definitivamente no gustó a muchos de los miembros de su escuela. 2 años después, después de varios debates internos, en 1969, se produce una decisión importante de la Escuela Freudiana de París en torno a Pierre Aulagnier y esto llevaría a la formación de una nueva institución denominada Organización Psicoanalítica de Lengua Francesa, la OPLF, o bien el cuarto grupo. El cuarto grupo porque pues ya estaba la SSP, estaba la APF, estaba la EFP y ahora la OPLF, ¿no? El cuarto grupo de psicoanalistas franceses. Desafortunadamente, Pierre Aulagnier no tuvo mucho éxito con su organización de psicoanalistas de lengua francesa y se dice que cuando se disolvió no tenía más de 40 agremiados. Entonces, bueno, hasta ese momento, Lacan vivió triunfante con su escuela freudiana de París gigantesca. A partir de 1970, un año después del cisma o de la escisión creada por Pierre Aulagnier, Lacan introduce a la escuela freudiana de París la noción de los matemas y el nudo borromeo. Esto se conjugó con la deriva de la escuela hacia una esclerosis institucional. ¿Por qué razón? Porque si de por sí ya las ideas lacanianas venían presentando una tendencia de inoperabilidad, cuando llegan los matemas y los nudos borromeos, junto con el afianzamiento de las figuras topológicas como son el toro, el cross-cap, la banda de Moebius, la botella de Klein, entre otras propuestas ligadas justamente a matemas y demás, queda paralizada la escuela. ¿Por qué? Porque ya no hay operatividad. Voy a introducir aquí una parte subjetiva. Soy de los que piensa que justamente todo ese halo topológico que introduce Lacan con más fuerza a partir de este momento, llevan a que aparezcan muchos errores de entendimiento del lacanismo. No sé si han escuchado expresiones huecas, como lo expresaba Ferenczi y lo advertía a los iniciadores de la IPA, expresiones huecas, fórmulas, vanidades, megalomanías pueriles, que llevan a que se crea que hay un multiverso lacaniano. No es posible.
Creo que pienso que la apelación a un multiverso lacaniano es el encubrimiento intelectualizado del inentendimiento y la inoperancia de sus propias propuestas. No soy partidario de intentar defender lo indefendible, porque llega un momento donde este lenguaje se vuelve una cripta que crea élite, incluso peor, que crea secta. En el Diccionario Amoroso de Psicoanálisis, Rudinesco relata la historia de algunas sectas, si no mal recuerdo, argentinas, que precisamente fundadas en la noción del nudo borromeo, rinden culto a Lacan. Fíjense lo problemático. Y eso decanta en un problema de doble vía, como si fuese una moneda que tiene un anverso y un reverso. Los que hablan en encriptado y definitivamente se dirigen a una audiencia hiperelitizada, casi sectaria, que dificulte el entendimiento, o los que banalizan el entendimiento mismo. Y entonces llevan las formulaciones lacanianas que gozan de cierta complejidad a un territorio somero, soso, casi rayante en el absurdismo. Si bien Lacan, en este mal llamado retorno a Freud, hizo decir al iniciador cosas que nunca dijo, los banalizadores o los elitizadores de la propuesta lacaniana hacen creer que Lacan también dijo cosas que jamás enunció. Es un problema. Y esa fue una esclerosis institucional que enfrentó la Escuela Freudiana de París antes de su disolución. 9 años después, en el 79, Lacan deja de dirigir la Escuela Freudiana de París, afectado por problemas cerebrales, siendo para el 5 de enero de 1980 cuando lee el acta de disolución de la misma, quien en ese momento ya contaba con 609 miembros, siendo hasta ese momento la organización más grande de Francia. Esta disolución fue el último paso de la obra lacaniana, puesto que un año después, en el 81, él fallece. Rudinesco, en el diccionario que escribe con Plon, nos dice una frase que rescato en la literalidad por lo adecuada que me parece que es. Ella dice, contrariamente a las otras corrientes que intentan superar el freudismo, Lacan construyó un relevo ortodoxo de los textos freudianos. Reprochándole a la IPA que ya no fuera freudiana, se encontró obligado a fundar un nuevo lugar de legitimidad para el ejercicio del psicoanálisis, la Escuela Freudiana de París. De tal modo, dio origen a un movimiento que mientras se creía freudiano, sería denominado lacaniano. O sea, el lacanismo como tal empieza, si lo situamos con estos referentes históricos que nos comparte Rudinesco, tal vez sea una aproximación errónea si queremos una certeza puntual, pero lo podríamos situar más o menos con el inicio de la escuela, en el 64. El lacanismo empieza por ahí. Se creyeron freudianos, terminaron siendo lacanianos. Todos estos términos tan llamativos que de pronto escuchamos como el atravesamiento del fantasma, la insistencia del significante, la bromización de la transferencia.
no comunican nada. Y justamente los psicoanalistas lacanianos se fundan en eso o se sostienen en ello para seguir hablando en clave y seguir hablando en cripta. El problema es, suponiendo sin conceder que generen un tipo de conocimiento específico, ¿qué utilidad tiene si se enfrentan a la inoperancia, a la esclerosis institucional que ya enfrentaban desde 1970? ¿Qué piensan ustedes? En parte, considero que es algo de lo que me hace, si no rechazar, sí mantener mi distancia con el lacanismo. Pienso que aporta al psicoanálisis, no creo que sea lo que más aporta y mucho menos algo indispensable, aun cuando haya quienes vendan la idea de que sí. ¿Qué opinan? Lo importante en el heraldo psicoanalítico también siempre es ir viendo la circulación de las opiniones. Y como última agrupación de esta segunda parte del escenario francés, pues tenemos la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la AMP, ¿vale? La AMP se funda en febrero de 1992, es decir, 12 años después de la disolución de la Escuela Freudiana de París, 11 años después de la muerte de Lacan. El artífice de esta asociación mundial es Jacques Alain Miller, la cual agrupa 5 instituciones que toman como referencia la EFP, es decir, la institución del lacanismo. Estas 5 escuelas o estas 5 instituciones son la escuela de la causa freudiana, que fue justamente la sucesora de la EFP, la escuela del campo freudiano de Caracas, la Escuela Europea de Psicoanálisis, la Escuela de Orientación Lacaniana, que se encuentra en Argentina, y la Escuela Brasileña de Psicoanálisis. Si se dan cuenta, esta asociación es más americanista, en el sentido del continente americano, que europea. Y hay algo de problemático en su constitución. Nos dice Rudinesco, la AMP está centralizada y gobernada desde París por su presidente, es decir, Jacques Alain Miller, en quien se han delegado todos los poderes sin ningún control o elegibilidad. La AMP es una institución más hispanohablante que de lengua francesa y más latinoamericana que realmente internacionalista. La AMP, o la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en el lacanismo es el símil de la IPA en el freudismo. Y si ya de por sí los herederos del lacanismo de la EFP venían siendo crípticos, elitistas, casi sectarios, los milleristas de esta Asociación Mundial del Psicoanálisis creo que ya tienen una problemática aún mayor. Y es que al menos hablo desde mí y creo que es una percepción, si no generalizada, sí lo suficientemente afianzada sobre quienes no formamos parte de esta élite milleriana, es que no se les entiende. Definitivamente vuelvo a lo mismo, suponiendo sin conceder que generan conocimiento inédito, importante, ¿qué impacto tiene si es inoperable en el escenario clínico? Si no son partícipes de hablar sobre técnica, por ejemplo. Fíjense, la escuela de la causa freudiana, les decía, fue la sucesora de la escuela freudiana de París,
que ya se consideraba más lacaniana que Lacan, y Miller, lo voy a decir con completa responsabilidad de lo que estoy diciendo, Miller buscó ser a Lacan lo que Aristóteles a Platón, así como Lacan buscó hacer a Freud lo que Platón a Sócrates. Al grado que, por ejemplo, hoy, aún a esta fecha en la que se están grabando y publicando estos videos para el Heraldo Psicoanalítico, Miller sigue siendo la albacea y el heredero de la obra lacaniana. Es él quien determina la edición de los seminarios, de los escritos, de los otros escritos, que fueron justamente la obra de no solo su mentor, sino también su suegro. ¿Hasta qué punto las agrupaciones no responden, insisto, a esos intereses personales que ya advertía Ferenczi desde 1910? Curioso. La AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha abolido en sus instituciones, todos los grupos que forman parte de la misma, la noción de autor. Es decir, las obras que se publican ya no son de una persona, son manifiestos colectivos que no se firman por el autor, sino que se acompañan de una larga lista, a veces interminable, de nombres agrupados. Y les pongo como ejemplo este texto de las grafías de Eros, que más allá de tener un autor, tiene un grupo de nombres agrupados que son los partícipes del libro. Pero curioso, Miller es el único que sigue publicando libros con su sello particular. ¿De qué nos habla? La AMP es la única institución lacaniana que se ha asignado la tarea de exportar a todos los países un modelo de enseñanza y formación de los terapeutas que obedece a una doctrina única. Y esa doctrina única es la lacaniana vista por la óptica milleriana, que es esa ala que prima, otra vez insisto, toda la cuestión del nudo borromeo, de la topología, una doctrina que se percibe desde fuera como esclerosada. Si bien la Asociación Mundial de Psicoanálisis no admite ninguna divergencia doctrinaria, contrario a la IPA, que sí admite las divergencias en la teoría, la MP no impone ninguna regla técnica, mientras que la IPA sí. De allí la problemática de que se generalice que las sesiones son cada vez más breves y que también el analista tiene un poder ilimitado. Por ejemplo, hay un libro de un psicoanalista que relata cómo la intervención con sus pacientes tiene que ser completamente aislada de todo sentido. Y entonces una intervención que él hace puede ir desde un aullido hasta una serie de verbalizaciones y onomatopeyas. Si no mal recuerdo, el texto es el psicoanalista que aullaba a sus pacientes. Yo, a la luz de las palabras de Ferenczi, sigo pensando que es una expresión de megalomanía pueril. Tanto es el símil de la AMP y de la IPA que se ven como un espejo. La IPA acepta disidencias doctrinarias basadas en el freudismo, pero no modificaciones técnicas, mientras que
la AMP no acepta disidencia doctrinaria, pero pues no hay problema en lo técnico. La cuestión de la inversión. Por ahí la historia relata también que mucha de esta disidencia, tensión, conflicto de los franceses lacanianos con la IPA es un desaire que hicieron a Lacan en algún congreso donde él estaba leyendo, presentando un texto, un trabajo sobre el estadio del espejo, y a los 10 minutos Ernest Young lo detuvo, prácticamente le arrebató el micrófono porque no era un trabajo supuesta, aparentemente bien logrado. ¿Hasta qué punto, suponiendo sin conceder otra vez que sea cierta esta historia, la envidia, el reproche, el rencor, entre muchas otras veces que pudo haberse refrendado, sigue prevaleciendo, ya no por los presentes, sino a partir de la herencia de los ausentes? Entonces, ya para cerrar este segundo video de las asociaciones, instituciones, grupos de los psicoanalistas en el escenario francés, veamos cómo, a diferencia de las primeras asociaciones, estos escenarios, los parisinos, los franceses en general, buscan más la instauración de la capilla para el cultivo de la doctrina, algo a lo que muchos argentinos, entre ellos, por ejemplo, Luis Hornstein, se van a oponer. Pero bueno, espero que esta segunda entrega haya sido de su interés. Espero que, por supuesto, esté resultando importante e interesante este recorrido sobre las asociaciones, los grupos, las instituciones y las sociedades psicoanalíticas. Déjenme en los comentarios sus intereses, preocupaciones, comentarios, inquietudes, adiciones que a lo mejor se pueden entrelazar a los datos que hemos compartido. Y nos vemos en el último video que estaremos haciendo el recorrido sobre el devenir latinoamericano. Por ahora es todo de mi parte. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de haber compartido un video más en el Heraldo Psicoanalítico con ustedes. Hasta luego.